Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Disculpen el atraso. Disculpen el atraso, pero había mucho tráfico. Me costó llegar. Ya, a ver. Bien, lo que vamos a tratar hoy día dice relación con la elipse. Vamos a abordar el tema de la elipse. Don Cristóbal, don Alonso y doña Valentina. La elipse. Vamos a ver qué nos depara el destino. La elipse. La clase 18 ya. Bueno, habíamos comenzado la parábola. La parábola, recordar, voy a recordar la parábola, era el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto fijo y de una recta fija, que se llama la directriz y el foco, ¿cierto? Ahora la elipse. La elipse es una curva simétrica cerrada que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría. Una elipse que gira alrededor de uno de sus ejes genera un esferoide. Bueno, aquí tengo un cono, ¿cierto? Y ahí hay un corte, y la parte celeste es una elipse. Vamos a la definición. Agradecer a los griegos esta definición. Lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Aquí estamos con los focos y todo este conjunto de puntos corresponde a la elipse. Entonces, si yo tengo un punto cualquiera, tengo una distancia a uno de los focos, más la distancia al otro foco, es una constante. Si tuviera un punto en otro lado, la distancia al foco más la otra distancia al foco es una constante. Por lo tanto, la construcción de la elipse es fundamental. Para la construcción de la elipse son fundamentales estos dos puntos, y además la constante que se podría expresar a través de estas dos líneas rectas, que podrían ser perfectamente una cuerda que se anida en cada uno de los focos y se empieza a girar, digamos, en torno a esa cuerda y aparece la elipse. Bueno, muchos han estudiado la elipse como curva geométrica. Fue estudiado por Menachmuch, investigada por Euclides, y su nombre se atribuye a Apolonio de Perge. El foco y la directriz de la sección cónica de una elipse fueron estudiados por Pappus. En 1602, Kepler creía que la órbita de Marte era ovalada, o sea, era una elipse, aunque más tarde descubrió que se trataba de una elipse con el Sol en un foco. De hecho, Kepler introdujo la palabra focus y publicó su descubrimiento en 1609. Halley, el del cometa Halley, algo habrán escuchado ustedes, en 1705 demostró que el cometa, que ahora lleva su nombre, trazaba una órbita elíptica alrededor del Sol. Bueno, eso demora 70 años en volver a su mismo punto. Así que en un tiempo más ya vamos a tener al cometa Halley por estos lados. Elementos de una elipse. La elipse es una curva plana y cerrada, simétrica, respecto a dos ejes perpendiculares entre sí. Estos ejes son el eje mayor y el eje menor respectivamente. El eje mayor se podría asociar al largo de la elipse y el eje menor al ancho de la elipse. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, si tengo un punto, lo podemos llevar al centro, muy parecido a lo que hacíamos con la circunferencia.
El centro no está en la circunferencia, como el centro aquí no está en la elipse, ¿ya? Y la distancia de uno de los extremos del eje mayor a los dos perdón, las distancias de los dos extremos del eje mayor al centro son iguales, ¿no? En este caso, digamos, se ha designado, digamos, la distancia. Este punto, digamos, a ver, primero, la recta esta que pasa por los focos se llama eje focal. Es como natural colocarle ese nombre. La recta que pasa por los focos se llama eje focal. Y la elipse corta el eje focal en dos puntos, eso se llaman vértices. Los vértices, entonces, son los puntos donde se corta la elipse. También hay un corte, digamos, con el eje perpendicular. Esto no tiene nombre, pero sí son los extremos del eje menor. Aquí le hemos llamado B a esta distancia y A a la distancia mayor. Además está la distancia del foco al centro. Bueno, la directriz es una recta exterior. Aquí, desde cualquier punto al foco, la distancia de un punto al foco, dividido por la distancia del punto a la directriz, es lo que llamamos la excentricidad. En el caso de la parábola, esta distancia al foco y la distancia a la directriz son iguales. Por lo tanto, el cociente vale 1. Pero en este caso, la distancia al foco es más chica que la distancia a la directriz. Y eso da un número menor que 1. Ese número es la identidad de la elipse. También se define ese número como la distancia del foco al centro dividido por la distancia del vértice al centro. Ya, los focos son puntos equidistantes del centro y están en el eje mayor. Siempre están en el eje mayor los focos. La suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse a los dos focos es constante e igual a la longitud del diámetro mayor. Esta es una coincidencia extraordinaria, por ejemplo. Si yo tomo cualquier punto al foco más la distancia del otro, de ese punto al otro foco, y me da la distancia entre los vértices, o sea, la longitud del eje mayor. El eje focal es la recta que pasa por los focos. Los vértices son los puntos de intersección de la elipse con el eje focal. El centro es el punto equidistante de los focos y de los vértices. El eje mayor es la cuerda de la elipse que une los vértices. Esta es la mayor cuerda que se puede trazar en una elipse. El eje menor es la cuerda de la elipse perpendicular al eje mayor, levantada en el centro de la elipse. El eje menor es la menor de las cuerdas. Y hay otras cuerdas importantes como es el lado recto. Esta es la cuerda perpendicular al eje focal y levantada en uno de los focos. O sea, la definición es la misma del lado recto que en la parábola. Propiedades de la elipse. Bueno, si yo tengo una elipse y tengo un punto, la distancia de este punto a uno de los focos más la distancia del punto al otro foco es igual a una constante. Ya hemos dicho de que esta más esta de acá equivale, digamos, a la longitud del eje mayor. ¿Por qué razón? Porque los dos vértices pertenecen también a la elipse. Por ejemplo, la distancia de este vértice a este foco más la distancia del vértice al foco es igual a la constante. Como a su vez la distancia de este vértice a este foco más la distancia de este otro foco es igual a una constante. Es fácil demostrar entonces que este pedacito es igual con este. Si se demuestra eso, tenemos que la distancia de B1 a este foco más la distancia de B1 a F1 sería la distancia de B1 a este foco más este pedacito, porque estos dos pedazos son iguales. Por lo tanto, la distancia entre los focos, entre los vértices, correspondería a la constante. En este caso, en este dibujo, yo tengo que el vértice está en el punto 5, 0.
y este otro vértice está en el punto menos 5, 0. La longitud del eje mayor es 10. Esta distancia a un foco más la distancia al otro foco es 10. Aquí, la longitud del eje menor, ahí tengo 0,3 y aquí tengo 0 menos 3, por lo tanto esto es 6. Y la longitud del foco al centro es 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si es 4, 25, partido 9, sí, 16, efectivamente el 4. B1 y B2, B1 y B2 son los vértices de la elipse, y 2A es una constante mayor que la distancia entre F1 y F2. O sea, la distancia entre los focos siempre mayor que la distancia la distancia entre los vértices siempre es mayor que la distancia entre los focos. Es obvio. Ahora, si los focos se juntaran, prácticamente la elipse se transforma en una circunferencia. B1 es un punto de la elipse. Entonces se cumple que la distancia de B1 a un foco más la distancia de B1 al otro foco es igual a 2A. La distancia de B1 al primer foco más la distancia de B1 al segundo foco. Aquí yo tengo la distancia de B1 al segundo foco. Yo la puedo hacer de F1 a F2. Eso es lo que se hizo aquí. La distancia de B1 a F1 más la distancia de F1 a F2. Eso es 2A. El otro vértice cumple la misma condición. La distancia a uno de los focos más la distancia al otro foco es igual a 2A. Esta de B2 a B1 es B2 a F2 y más F2 F1. Y también más la distancia de B2 a F2, eso es 2A. Por lo tanto, esta suma y esta suma son iguales. Esta suma y esta suma son iguales. Pero aquí hay un término que se repite. Este y este se repite a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, se pueden cancelar. Yo sumo este término con este, 2B1F1. Este término con este otro, 2B2F2. ¿Ya? Como estos se pueden cancelar, 2B1F1 es igual a 2B2F2, por lo tanto, B1F1 es igual a B2F2. Eso es lo que hemos demostrado, que este pedacito es igual con este pedazo que está acá. Siendo así, si tomamos un vértice, si tomamos un vértice, la distancia de un vértice F1 más la distancia de ese vértice F2 es 2A. La distancia de un vértice F1 más esta es la distancia de F1 de B1 a F1 más este término es igual a 2A. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí yo puedo cambiar este término B1F1 por B2F2 y tengo B1F1, F1F2 y F2B2, lo que hace, digamos, la distancia entre B1 y B2. Lo explico acá. Yo tengo esta distancia más esta es igual a 2A. Pero esta distancia es este pedacito más este. Y como este pedazo es igual con este, yo puedo decir que esto más esto es igual a 2A. Por lo tanto, la distancia entre los vértices es 2A. Ahí, la distancia entre los vértices es 2A. Equivale a la constante. En consecuencia, el eje mayor es igual a 2A. Y es la mayor distancia entre dos puntos de la elipse. El resultado constante de la suma de las distancias de cualquier punto a los focos equivale al eje mayor. El eje menor es la menor distancia entre dos puntos contrarios, adversos de la elipse.
los ejes de la elipse son perpendiculares entre sí. Ya. Lo repito aquí con el dibujo. ¿Ah? Lo repito con el dibujo. Este es el eje mayor. Los extremos del eje mayor se llaman vértices. La distancia entre los vértices es igual a la constante. ¿Qué constante es esa? La constante es la suma de la distancia que hay desde cualquier punto a uno de los puntos fijos más la distancia al otro punto fijo. Esta suma es igual a esta distancia. Por lo tanto, esta suma, este trayecto, es igual a todo este trayecto. Eso es súper importante. Acá, este eje perpendicular, digamos, al eje polar, al eje focal, que pasa por el centro, determina aquí, al cortarse con la elipse, una cuerda. Esta cuerda es el eje menor. Es el eje menor. Esta cuerda es el eje mayor. Ahora, los puntos fijos que se necesitan para construir la elipse no pertenecen a la elipse. Serían este P2 y este P1. La excentricidad. ¿A qué se llama excentricidad de una elipse? Se designa por la letra griega epsilon. Es la razón entre la distancia del foco al centro de la elipse y la distancia de un vértice al centro de la elipse. Su valor se encuentra entre 0 y 1. Es esta distancia del foco al centro, ¿ya?, dividido por la distancia de un vértice al centro. Es C partido por A. Esa es la excentricidad. ¿Mm? Bueno, aquí hay una cosa, digamos, súper interesante e importante. La distancia del foco al vértice, la distancia, la mitad del eje menor, este B. Bueno, si este es A, resulta ser que 2A es la distancia, es la suma de las distancias de cualquier punto a los focos. Por lo tanto, desde B a F más desde B a F' ya. Esta distancia más esta distancia es igual a 2A. Pero este es un triángulo isósceles. Por lo tanto, esta distancia sería igual a A. O sea, esta distancia, la distancia que hay desde este extremo al foco, es la distancia que hay desde el vértice al centro. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque permite relacionar la distancia de un vértice al centro con la distancia del foco al centro y con la distancia de este extremo al centro, a través del teorema de Pitágoras. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. En otras palabras, la distancia del foco al centro, C cuadrado, perdón, sería igual a la siguiente, a la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. ¿Por qué? Porque C cuadrado más B cuadrado es igual a cuadrado. C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. C es la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado. Ahí está indicado. ¿Qué es lo que es C partido por A? Es lo que se llama la excentricidad. Y siempre eso es un número menor que 1. Bueno, como la excentricidad es C partido por A, y el C es la raíz de A cuadrado menos B cuadrado, y A es la raíz de A cuadrado, se puede dejar todo bajo una misma raíz, A cuadrado menos B cuadrado partido por A cuadrado. Eso significa que A cuadrado partido por A cuadrado es 1, este B cuadrado partido por A cuadrado lo escribimos acá, y esto es 1 menos B partido por A al cuadrado. La excentricidad también se podría calcular de esta forma. Si es que yo tengo A y B, tengo la mitad del largo del eje mayor
y tengo la mitad del largo del eje menor, entonces hago el cociente, lo elevo al cuadrado, 1 menos ese valor, la raíz de ese 1 menos ese valor es la excentricidad. ¿Por qué es importante la excentricidad? Porque a través de un número se identifica la elipse o se distingue una elipse de otra. La directriz de una elipse. La directriz es una recta externa, como sucedía con la parábola, por ejemplo. Como si fuera la parábola. La diferencia es que desde el foco al vértice, la distancia del vértice al foco, ahí eran iguales en la parábola. Aquí no, desde cualquier punto al foco, dividido por la distancia de ese punto a la directriz, se produce un cociente, y eso es la excentricidad. No necesariamente va a ser igual a 1. Puede ser cualquier valor, 1/2, 4/5, etc. Siempre tiene que ser valores menores que 1. ¿Sí? La recta directriz es una de... y D, en este caso, esta recta, es una de las dos directrices de la elipse. ¿Qué significa? Que aquí tengo una directriz y al otro lado tengo otra directriz de la elipse. Cada foco de la elipse está asociado con una recta paralela al semieje llamada directriz. La distancia de cualquier punto de la elipse hasta el foco es una fracción constante de la distancia perpendicular de ese punto P a la directriz, que resulta la igualdad. Por eso que se dice que la distancia partido por la otra distancia es un cociente. La excentricidad es un cociente. También la elipse se define en función de la excentricidad de la siguiente manera. Una elipse es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano para los cuales se cumple que el cociente entre sus distancias a un punto fijo, que se denomina foco, y a una recta dada llamada directriz, permanece constante y es igual a la excentricidad de la misma. Esta definición es parecida, digamos, a la definición de parábola. Pero la que más se usa es la que usamos al principio. Ya, antes de pasar a la ecuación de la elipse, voy a mostrarles algunas cosas que me parecieron interesantes y que saqué de... ¿De dónde las saqué? Saqué aquí de... A ver... PDI... Tenéis que primero vaciar un poco esto que tengo aquí. Tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas aquí. Ya, este lo voy a pasar acá. Y vamos a ver si ahora aparece. Aquí está. Ya, aquí tenemos una animación, ¿cierto? No sé si la están viendo. Francisca Flores, ¿estás viendo esto? ¿Ya? Entonces, en torno a la elipse está girando, es como un planeta que va girando en torno al Sol. Como el planeta Marte, como decía, digamos, ahí Kepler, ¿cierto? Pero resulta ser que cuando el planeta Marte giraba en forma ovalada, el Sol era uno de los focos. Aquí está el Sol o acá está el Sol. Aquí está el Sol o acá está el Sol. Es como la elipse que recorre, digamos, la Tierra en torno al Sol, donde el eje hace que el Sol se cambie de foco. Si está aquí, después cambia allá. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se producen las estaciones. Bueno, como ustedes pueden apreciar aquí, si yo tuviera este punto amarrado con una cuerda, estos dos puntos fijos, podría construir, digamos, este elipse haciendo lo mismo que está ¿Tu celular? sucediendo.
Está sucediendo lo mismo que está sucediendo ahí. ¿Está? Eso es lo que quería mostrar. A ver si tengo otra cosa más. Profesor, ¿Sí? ¿y no hay una directriz paralela al eje X? No. Porque la directriz va relacionada con los focos. Y los focos, digamos, sí, hay una directriz. Eso depende, digamos, de la ubicación. Por ejemplo, lo del eje X es cómo ubicamos la elipse. La elipse la podemos ubicar de distintas maneras. Por ejemplo, de manera que el eje focal coincida con uno de los ejes. En este caso, cuando yo estaba mostrando aquí la elipse, nunca hablé de ejes cartesianos. No sé si se fijaron o no. ¿Mm? Yo nunca hablé de ejes aquí. Aquí no hay ejes. Por lo tanto, el eje Y podría ser este. Y ahí tenemos la directriz paralela al eje Y. O el eje Y podría ser este. Y este el eje X. Y ahí tenemos la directriz paralela al eje X. Pero también la podríamos tener de manera que los ejes puedan estar en forma oblicua. Todavía no he conversado, digamos, sobre la elipse ubicada en un sistema. Lo que he hablado de las características de la elipse. A ver, repito. ¿Qué tiene la elipse? Vértice. Aquí, extremo. Eje mayor. Eje menor. Foco. ¿Cuántos focos tiene? 2 focos. Distancia entre focos. Distancia entre vértices. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, esto. La distancia de un vértice al centro. Eso lo llamé A. Y distancia de este extremo al foco, también es A. Y lo justifiqué. ¿Por qué? Porque si yo formo este triángulo es isósceles. Pero a su vez, la distancia de aquí a acá más la distancia de acá de B a F es igual a la constante, es igual a 2A. Como es isósceles, este lado tendría que ser A. Queda relacionado entonces la distancia de un vértice al centro con la distancia de un foco al centro y con la distancia de este extremo al centro. Ahí está. ¿Cómo se relaciona? Teorema de Pitágoras. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, vamos a más importante, la ecuación de la elipse. Porque sin ecuaciones no vamos a poder conversar ni siquiera con el Grammati. Ubiquemos una elipse en un sistema cartesiano, de modo que su centro, digo yo, coincida con el eje, con el origen, y su eje focal coincida con el eje X. Para hacer el dibujo, yo tuve que indicarle una ecuación al Grammati, para que me diera este dibujo. Aquí, ¿qué ecuación es esa? Ustedes no lo saben. ¿Por qué? Porque luego copié y no aparece la ecuación. Ahora, ¿para qué quiero este dibujo yo? Para mostrarle una elipse con centro en el origen y el eje focal, el eje X. Por lo tanto, los vértices van a estar aquí, en el eje focal. Ya, perdón, los focos van a estar en el eje focal. Los vértices también, por supuesto, en el eje focal. ¿Estamos de acuerdo? Ya, estos son los puntos fijos. Aquí estoy llamando a este punto C,0. En realidad el 4,0, pero lo estoy generalizando, C,0. Y aquí menos C,0. La distancia de este foco al centro es C. Y la distancia de este otro foco es C. La distancia entre los dos focos es naturalmente 2C. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué dice la definición? Bueno, si tengo un punto cualquiera de la elipse significa un punto de coordenadas X, Y. La distancia de este punto cualquiera a este foco más la distancia a este otro foco es igual a una constante.
¿Ya? ¿Cómo vamos a llamar a esa constante? La vamos a llamar 2a. Y va a tener mucha relación con la distancia entre los vértices. O sea, para esta elipse, esa distancia tendría que ser igual a 10. Porque esta distancia es 5 y esta distancia es 5. ¿Mm? Pero me estoy adelantando al hecho. Ya. Tengo los dos focos, menos C,0 y C,0. La distancia entre los focos es 2C. La distancia entre los vértices es menos, este es menos A,0 y A,0. La distancia entre los vértices es otro A. Este es el número que elegimos como constante. La distancia desde cualquier punto a cada uno de los focos, más la distancia del punto al otro foco, es igual a 2A. Ahora, nosotros tenemos que algebrizar esta expresión. ¿Cómo lo hacemos? Distancia entre dos puntos. ¿Cuáles eran los puntos? X, y y menos C,0. X, y C,0. Ya, entre X, y menos C,0, esta es la distancia. Diferencia de ordenada, ¿cierto? X menos C al cuadrado más y menos 0, diferencia de ordenadas al cuadrado. Esta es la distancia entre X, y el punto C,0. ¿Ya? Diferencia de abscisa, X menos C al cuadrado, y menos 0 al cuadrado, la raíz de eso. La suma de estas dos distancias es igual a 2A. Esta es la ecuación. Ya tenemos al frente la ecuación de la elipse. Pero las ecuaciones tienen que transmitirnos indicadores. Por ejemplo, yo quisiera saber, digamos, cuál es el largo de la elipse, cuál es el ancho. No lo veo aquí. Me pierdo. Entonces, empieza un trabajo de simplificar la ecuación. Primero, intento quitarle las raíces. Esta raíz la paso al otro lado acá, me queda 2A menos la raíz. ¿Ya? ¿Cómo saco la raíz? Elevando al cuadrado. Elevo al cuadrado, queda la cantidad subradical, x más c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Elevo al cuadrado del primer término, pero no desaparece la raíz, porque viene el doble del primero por el segundo. El doble. 2 por 2, 4a por este término. Más el cuadrado del segundo término. Ahí desaparece la raíz. Todavía tengo la raíz y tengo la ecuación es más larga de la que tenía. Desarrollo el cuadrado del binomio. X cuadrado más 2c por x más c cuadrado. Este al cuadrado, esto es y menos 0 es y cuadrado. Esto lo dejo igual, este lo dejo igual, y aquí desarrollo el cuadrado del binomio, x cuadrado menos 2x por c al más c cuadrado, más este término al cuadrado. Aquí miro esto y empiezo a ver elementos que están a ambos lados y que los puedo cancelar. Por ejemplo, este cuadrado lo puedo cancelar con ese x cuadrado. Ese x cuadrado con este de aquí. Este y cuadrado con ese de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Este término, este, menos 2xc, lo puedo pasar acá y sumo 4xc. Este, menos 4 al cuadrado, lo puedo pasar acá como, este es 4 al cuadrado, lo paso acá como menos 4 al cuadrado. En este lado me queda este término y acá en este lado me queda solamente eso, menos 4a por la raíz. Ahora puedo elevar al cuadrado. ¿Mm? Pero antes de elevar al cuadrado, dividamos por 4. Divido por 4, xc. Divido por 4, a cuadrado. Divido por 4 menos a por la raíz. Ya, ahora elevo al cuadrado. Esta diferencia al cuadrado. Este menos a al cuadrado por el cuadrado de la raíz, que queda lo de adentro. Este es el cuadrado del binomio. Cuadrado del primer término, x cuadrado c cuadrado, menos 2xc por a cuadrado, más el cuadrado del segundo término. No se olviden que un binomio tiene 3 sumandos. A cuadrado
multiplicado por x menos c al cuadrado, pero ese es el cuadrado del binomio. X cuadrado menos 2xc más c cuadrado, entonces multiplicado por a cuadrado. Y a cuadrado multiplicado por i cuadrado. Ahora tengo este término, repito ahí, y tengo a cuadrado x cuadrado menos 2xc por a cuadrado más a cuadrado por c cuadrado más a cuadrado por i cuadrado. Paciencia. Veamos qué podemos hacer aquí. Aquí hay un término que se repite, menos 2xc a cuadrado, menos 2xc a cuadrado. Los puedo cancelar. Me queda este término, ¿ya? Y me queda este término. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dejo a la cuarta. Y este a cuadrado c cuadrado, que es una constante, la paso al lado izquierdo. ¿Ya? Dejo este término y este lo paso al lado izquierdo. Y este término lo paso al otro lado. Esto ya no está ya porque se canceló. Aquí pasa como menos. Menos x cuadrado c cuadrado. Más a cuadrado y cuadrado, que no lo he movido. Y más a cuadrado x cuadrado. Tengo el término independiente. A cuadrado, factor aquí de a cuadrado menos c cuadrado. Aquí, x cuadrado, factor de a cuadrado menos c cuadrado. Más a cuadrado por i cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahora? Si divido toda la ecuación, cada uno de los términos, por a cuadrado multiplicado a cuadrado menos c cuadrado, al dividir este término por este de aquí, son iguales, por lo tanto aquí va a aparecer un 1. Al dividir este término por este producto, se simplifica a cuadrado menos c cuadrado y me queda x cuadrado partido por a cuadrado. Al dividir este término por este producto, se simplifica a cuadrado y me queda i cuadrado partido por a cuadrado menos c cuadrado. O sea, en este lado me quedó a cuadrado partido por a cuadrado, i cuadrado partido por a cuadrado menos c cuadrado. Y este término queda igual a 1. Ahora está más sencilla la ecuación. Pero al mismo tiempo me recuerdo que a cuadrado menos c cuadrado era b cuadrado. El triángulo que vimos más arriba. A cuadrado menos c cuadrado era c cuadrado. Lo voy a mostrar el triángulo. ¿A dónde está el triángulo? Aquí. A cuadrado era igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Cierto? A cuadrado menos c cuadrado es b cuadrado. Entonces, y ese b tiene sentido para nosotros. Aquí, en vez de a cuadrado menos c cuadrado, escribo b cuadrado. Y tengo la ecuación x cuadrado partido por a cuadrado más i cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. ¿Qué es lo que es el a? El a es la mitad, es el valor de la mitad de la o es la distancia entre el vértice y el centro. El b es la distancia o es la mitad del eje menor. La mitad del eje menor es b, la mitad del eje mayor es a. Por lo tanto, la ecuación me entrega de inmediato una información importante. Primero, me entrega la ubicación. Me dice, el centro de la elipse está en el origen. Y el eje focal, que efectivamente este número es más grande que este de acá, porque para que yo diga que esto permite calcular la distancia entre los vértices, este número tiene que ser mayor que este de acá. El eje focal coincide con el eje X. ¿Ya? Esta es la ecuación, vuelvo a repetir, con centro en el origen y eje focal en el eje X, cuyos eje mayor mide 2A y eje menor mide 2B. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, voy a hacer una preguntita, digamos. Aquí vamos a copiar esto, aquí de abajo, y voy a hacer una preguntita. Param. Aquí debajito yo voy a colocar el número 25. Y aquí debajo voy a colocar el número 16. Pregunta, ¿cuánto vale la longitud del eje mayor si a mí me dan la ecuación de la elipse? ¿Cuál es la longitud del eje mayor de esa elipse? ¿Cuánto vale el A? El A vale 5, porque aquí está A cuadrado. ¿Cuánto vale la longitud del eje mayor? 10. ¿Cuál es la longitud del eje menor? El B vale, ¿cuánto vale el B? 4. 4. ¿Cuánto vale entonces la longitud del eje menor? 8. Largo de la elipse 10, ancho de la elipse 8. Ahora yo quiero saber la distancia entre los focos. El C cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado. O sea, C cuadrado sería igual a 9. El C, que es la distancia del foco al centro, es 3. La distancia entre los focos entonces es 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con la ecuación yo me puedo comunicar con el Grasmati. Yo le puedo pedir al Grasmati, Grasmati, dibújame una elipse de 10 de largo y 8 de ancho. Tengo que presentarle al Grasmati una ecuación. Vamos, de la misma manera se obtiene una ecuación de la elipse de centro en el origen también, pero eje focal, el eje Y. ¿Ok? Esto significa que los focos están en el eje Y. Por lo tanto, un foco va a ser 0 menos B y el otro va a ser 0 menos C y el otro es 0C. La distancia entre los focos es 2C. Los vértices van a estar ahora en el eje Y. Uno va a ser 0 menos A y el otro 0A. La distancia entre los vértices es 2A y esa es la constante que vamos a considerar. La distancia de cualquier punto XY a uno de los focos más la distancia de XY al otro foco es 2A. ¿Cómo escribimos esa distancia? Bueno, el dibujo sería así, porque el eje focal coincide ahora con el eje Y y el foco está en el eje Y, a la misma distancia del centro. Esta distancia más esta distancia es 2A. ¿Cómo escribimos las distancias? La distancia de XY al punto 0C, 0,C, es esto. La distancia de XY al punto 0, menos C es esta. Y esta suma es igual a 2A. ¿Qué tenía que hacer? Pasar este para allá restando, ¿cierto? Elevar al cuadrado y etcétera, etcétera. Y llegamos a esto. ¿Qué cambio se produjo? X cuadrado queda partido por A cuadrado menos C cuadrado. Y el I cuadrado queda dividido por el A cuadrado, donde el A es la mitad del eje mayor. A cuadrado menos C cuadrado es lo que llamamos B cuadrado. El B es la mitad del eje menor. Esta ecuación, entonces, es una ecuación de una elipse con centro en el origen, pero eje focal, el eje Y. Voy a mostrarles una. Aquí les voy a mostrar esta. Tendría que colocar, ¿cierto? Un número
si yo coloco 9, aquí tendría que haber un número mucho mayor que 9. Por ejemplo, 16. A ver, no, a ver, 36 vamos a ver. No repetirnos tanto. Ya. Ustedes ven que el número mayor está bajo i cuadrado. Ustedes ven esta expresión. Por lo tanto, esta expresión corresponde a la ecuación de una elipse con centro en el origen y el eje focal coincidiendo con quién. Estoy Con el eje Y. preguntando. Con el eje Y. ¿Cuál es el valor del A en este caso? Que refleja la mitad de la distancia entre los vértices. ¿El A cuánto vale? Aquí está A cuadrado. ¿Cuánto vale el A? 6. 6. 6. ¿Cuál es la distancia entre los vértices? 12. 6 más 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la longitud del eje mayor? 12. ¿Cuál es la longitud del eje menor? Aquí está b cuadrado. ¿Cuánto vale b? 3. ¿Cuál es la Y la longitud del eje? longitud sería 6. ¿O no? 6. Sí. 6, muy bien, 6. Ahora, si yo hago la diferencia entre 36 y 9, ¿cuánto es eso? 27. La raíz de 27, la distancia del foco al centro, 2 veces la raíz de 27 es la distancia entre los focos. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Mm? ¿Queda claro o no queda claro? Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar las dos para que les quede claro. O se confundan para siempre. Bueno, la tontera que hice. La tontera cuando tenía que haber copiado esa mejor. La copio esa, por ejemplo. Ya, copio esa y copio esa. Ya, a ver. Para que esta sea 36. Bueno, si pongo 36 y 36 tengo una circunferencia. Profesor, ¿no se escucha? Me había quedado hablando solo y ahora no se escuchaba. Bueno, aquí tengo dos ecuaciones. Las dos ecuaciones son distintas. ¿Está claro? Pero las dos ecuaciones pertenecen a la misma elipse. A ver, ¿qué distingue una elipse? Su largo y su ancho. ¿Cuál es el largo de esta elipse? 12, porque A vale 6. 6 por 6, 36. El 2A, 12. ¿Cuál es el ancho? B cuadrado es 9. B igual 3. ¿Cuál es el ancho? 6. Aquí, ¿cuál es el largo? El eje mayor, ¿cuál es el largo? 12. ¿Cuál es el ancho? 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la ubicación, el centro de la elipse es 0, 0.
el centro acá es 0, 0, pero el eje focal coincide con el eje Y, y acá el eje focal coincide con el eje X. ¿Está claro? Las ecuaciones pueden ser distintas, pero representar una misma figura, porque las ecuaciones entregan, además de la esencia de la figura, entregan la ubicación. Y si yo una misma figura la cambio de ubicación, va cambiando su ecuación. ¿Cómo se construye una elipse? Para construir una elipse se requiere una cuerda y dos estacas. Muy simple. Ahora, nadie pone las dos estacas una encima de la otra. Un estaque pone la otra estaca. Un cordel, amarra un cordel en cada, una punta del cordel en un estaque, la punta del cordel en otra estaca. Y de ahí gira, que es lo mismo que hace con la circunferencia. Porque lo que pasa, digamos, que generalmente la gente amarra un foco y gira. No, amarra uno y amarra la otra punta y luego gira. En la circunferencia los dos focos se han juntado en uno solo, que se llama el centro. ¿Ya? Ahora, las estacas representan los focos de la elipse. ¿Estamos de acuerdo? La cuerda, el largo de la cuerda representa la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los dos focos. Por lo tanto, se necesita una cuerda. Como cada vértice es un punto de la elipse, entonces la cuerda representa también la distancia entre los vértices. Eso lo vimos. Es decir, si yo quiero una elipse de 20 metros de ancho, perdón, de largo, necesito una cuerda de 20 metros. Un poquito más para amarrarla, digamos, porque tienen que ir libre, amarrarla a las dos estacas. Ahora, depende de la distancia que estén las estacas, va a depender el ancho que tenga la elipse. ¿Ya? En consecuencia, para construir una elipse se deben conocer ciertos datos previamente. Si usted, señor arquitecto, va a trazar una elipse, lo primero que tiene que trazar es el eje focal. Si quiere trazar una semielipse, ¿ah? El eje focal. Porque en el eje focal usted tiene que ubicar las estacas. Ahora, cuando estoy pensando en esto, estoy pensando en la elipse, digamos, de un estadio. Porque cuando uno hace elipse en el cuaderno, es fácil, ¿no? Hace una circunferencia mal hecha, ¿no? No, se trata de una elipse, por ejemplo, en el estadio, ahí grande, ¿eh? Necesita un tremendo cordel para ir recorriéndola. Lo primero que corresponde trazar es el eje focal. Si se conoce la distancia entre los focos, ubica esto a la distancia dada. Ya, ¿qué va a tener ahí entonces? Las estacas están ubicadas a cierta distancia, que es la distancia entre los focos. Luego, escogemos una cuerda que representa la suma de la distancia que debe existir entre cada punto de la elipse y cada uno de los focos. Pero además, esa cuerda representa la longitud del eje mayor. Se amarra cada punta de la cuerda a cada uno de los focos y se procede a trazar la figura. Simple. Ahora, si sabemos el largo y el ancho de la elipse, a mí me dicen, mire, tiene que ser una elipse de tal largo, de 20 metros de largo y de 10 metros de ancho. Entonces la cosa es un poquito distinta. Ya. Trazo una recta que representa el eje focal. Marcamos el eje mayor en la recta trazada. Me están diciendo que tiene que tener 20 metros. Ya. Trazo 20 metros en el eje focal. Listo. Marco los vértices. Tengo que ubicar el punto medio del eje mayor. Ahí está el centro. Levanto en el centro o trazo una perpendicular, ¿cierto? ¿A quién? ¿Perpendicular a quién?
al eje focal. En ese punto. Listo. Me dicen que el ancho era 10 metros. Ya, listo. Marco a los 5 metros, marco un punto. De ahí, tomo la cuerda, cuyo largo es 20 metros, la doblo la cuerda, ¿cierto? Y marco en el eje, ya, la distancia con 5 metros y marco dónde van a estar los focos. Ahí pongo las estacas. Ubicamos un extremo del eje menor. Desde ese punto, con la mitad de la cuerda, marcamos la posición de los focos. Track y track. Ahí colocamos las estacas, amarramos la cuerda y procedemos a trazar la elipse. El resultado de esa elipse es que va a ser una elipse de 10 metros, de 20 metros de largo y de 10 metros de ancho, como era lo que me había planteado. ¿Está claro? Voy a subir esta clase, digamos, a la plataforma para que ustedes la lean y les surjan la mayor cantidad de dudas posible para que se pongan inteligentes. Porque cuando uno entiende la primera, eso no sirve de nada. Lo que sirve es cuando no entiende uno. Y lee de nuevo, y después conversa con alguien, que puede ser el profesor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, voy a hacer un pequeño alto, porque estoy un poquito cansado, pero voy a preguntar por Scarlett Canivilo. ¿Está aquí Scarlett Canivilo? ¿No? No está, ya. Está aquí, de apellido Pizarro. A ver, ¿quién tiene apellido Pizarro? Sí, Ya, tú tienes tu nota, ¿cierto? sí, Mira, ya está. es que me preocupé porque tú me mandaste un correo. Sí, es que eso fue antes Así. de... Ya, perfecto. Más o menos presentí que podía ser así. Resulta que, claro, para ver la nota de un alumno, digamos, tuve que, de la otra teoría, entré al correo y me encontré con que tenía varios mensajes. Estimados alumnos, ese correo, el hguinés02@gmail, yo lo uso exclusivamente para que me manden las pruebas. Una vez que me mandan las pruebas, las paso a una base de datos y ya no entro más al correo. Cuando tengan o quieran comunicarse conmigo por una urgencia como la que tenía, digamos, esta niña Scarlett Canivilo, ustedes me tienen que escribir al correo institucional. Ese es hguinés@userena.cl. ¿Les queda claro? hguinés@userena.cl. Ahí me pueden decir todos sus males, porque ese es el que reviso, ese correo lo reviso todos los días, que a cada hora lo tengo que estar revisando. El otro me olvido. Por una casualidad encontré ahí y había algunas personas que tenían ciertos problemillas y que no me lo habían dicho. Y como acá no encienden la cámara y además son mudos, entonces tampoco los plantean acá. Oh, profesor, tengo un problema. Aquí también me pueden decir, ¿eh? Profesor, tengo un problema. Ya, listo. Y yo le digo, mándame un correo. Oh, a ver, que el problema es, bueno, hay problemas que no necesita saberlos todo el mundo, así que uno dice, manda un correo mejor al profesor, no tengo por qué estarlo explicando aquí. Pero al menos el profesor dice, ya, a ver, te voy a anotar, pum. Y tengo un problema con la nota. Ah, te voy a anotar. Ya, estamos clarísimos. Estamos clarísimos, muchachín. Muchachos, estamos clarísimos. Ya, ahora vamos a la evaluación. ¿Qué tienen aquí? Tienen la ecuación. ¿Ecuación de qué será esto que está aquí? Cristóbal, no mire para el lado. Aquí tenía una ecuación. X cuadrado partido por 16 más Y cuadrado partido por 25 igual a 1.
¿Podrías reconocer que esta es la ecuación de una elipse? Sí, porque Sí, es ordenadita, más, tanto, tanto. Ya. Aquí dice, es una elipse de centro en el origen. ¿Estás de acuerdo? sí, sí, sí. Y el eje focal, el eje X. ¿Estás de acuerdo? No, porque el I tiene el mayor número No, abajo. claro, el 25 está bajo la Y, es más grande. Entonces el eje focal coincide con el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Esto está mal, entonces. Ya, una elipse de eje mayor o igual a 10. ¿Cuál es el A? A cuadrado vale 25. ¿Cuánto vale A? 5. El 2A, ¿cuánto mide? 10. Correcta. ¿Cuál es el B? B cuadrado 16. ¿Cuánto vale B? 4. Ya, el doble. ¿Cuánto es? 8. Está correcta. La 2 y la 3. La 2 y la 3. Marco la D. Ahora no vayan a pensar ustedes que les voy a preguntar de esto. Podría ser como podría no ser. Ya tantos días para la prueba que todavía ni la pienso. Estamos aprovechando esto que está escrito aquí para saber de qué estamos hablando. La elipse es un conjunto de puntos. ¿Están de acuerdo que es un conjunto de puntos? Sí. Cuya suma de sus distancias, dos puntos fijos, es igual a una constante. Sí, porque esta es la definición. Cuya distancia a un punto fijo es igual a una constante. No. Cuya diferencia a dos puntos fijos es igual a una constante. No. Esta es la hipérbola. Cuya distancia a dos puntos fijos es siempre igual. No. Solo una. A ver, ¿qué me dicen de? Para obtener la ecuación de una elipse es necesario disponer de dos ejes perpendiculares que sirven de referencia, Sí, ¿o no? Cuando uno obtiene la ecuación, se mete un sistema. En este caso, el sistema cartesiano requiere de estos dos ejes perpendiculares. Sí, es necesario disponer de un cuadriculado para determinar el sistema de medición en el cual se opera. Valentina, Sí. pero sí, con ganas, sí. Sí. Sí, con voz de mujer casada, sí. Es necesario disponer de la definición de la elipse que se requiere representar algebraicamente. Si no hay definición, no hay elipse, ¿no? Obvio. Imagínense para la parábola. ¿Qué es lo que era la parábola? Conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto fijo y una recta fija. Con eso construimos la ecuación. Acá, conjunto de puntos cuya suma de su distancia a dos puntos fijos es igual a una constante. Con eso construimos la ecuación. Sí. Cuarto, expresar un punto cualquiera de la elipse a través de coordenadas X, Y. Sí, pues si no, no tendría X y Y, por lo tanto no es ecuación. Ya, ¿cuál ponen aquí como respuesta verdadera? Apuesto que van a poner ninguna de las anteriores. A ver, ¿cuál ponen ustedes? La D. La D, menos mal, están sacando la voz. Ya, muy bien. Si se tiene una elipse de 20 metros de largo, a ver, ¿cuánto mide la si tiene 20 metros de largo? 10. 10, ya, perfecto. Y 10 metros de ancho, ¿cuánto mide el B? 5. Ya, pues, 5. Por lo tanto, esta ecuación, x cuadrado partido por 10 al cuadrado, más y al cuadrado partido por 5 al cuadrado igual a 1, puede ser la ecuación de esta elipse. Sí. Y esta otra, x cuadrado partido por 25 más y cuadrado partido por 100 igual a 1, puede ser la ecuación de esta elipse.
Sí. Sí. Y esta otra, x menos 2 al cuadrado partido por 100 más y menos 1 al cuadrado partido por 25 igual a 1, puede ser la ecuación de esa elipse. Sí, Todas las anteriores. O sea, las D, la D. la D. ¿Por Pero, qué? ¿por qué la Porque 3? lo que ya, es que voy a explicarlo. Lo que cambia es la ubicación. Por ejemplo, aquí, el centro, 0, 0. Aquí, centro, 0, 0. Aquí el centro, 2, 1. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿eh? 2, 1. Aquí, el eje mayor, longitud del eje mayor, 20. 10, 2 veces A, 20. Longitud del eje menor, 2 por 5, 10. ¿Está claro? Aquí, longitud del eje mayor. Aquí tomo el 10 de aquí, 20. Longitud del eje menor, 10. Lo mismo acá. ¿Ya? A esto lo puse a prosópito. ¿Para qué? Para que se den cuenta de que una elipse puede tener muchas ecuaciones. Profesor, Sí, y en la 3 entonces el centro no sería cero, po. ¿Dónde estaría en el 2 o en el 1? En el 2,1. 2,1. O sea, estaría como a la derecha y levanta. A ver. Claro. Ahora, tú tienes un amigo que se llama Grammatic, o una amiga que se llama Gramática, como quieras verlo, y le preguntas, y le colocas esta ecuación. ¿Y qué hace tu amiga, la gramática? Te la dibuja, ¿cierto? Y te va a dar una ubicación, y te va a decir, oh, y salió para acá. ¿Por qué? Porque el centro lo cambió. Pero la esencia que está, de qué largo es, de qué ancho es lo mismo que este y esta. Por lo tanto, se trata de la misma elipse. Es como ustedes, por ejemplo, cuando están en una sala de clase, la esencia de ustedes no está determinada por dónde se sientan. Ustedes se sientan en distintas partes, bueno, cambian de ubicación, pero no cambian ustedes. ¿Ya? La ecuación de la elipse, 16 más 25, aquí, más i cuadrado partido por 25. La distancia entre los focos es 8 unidades. ¿Cómo se calcula la distancia entre los focos? Aquí tengo a cuadrado y tengo b cuadrado. A cuadrado menos b cuadrado. ¿Cuánto es a cuadrado menos b cuadrado? 25 menos 16, ¿cuánto es? 9. 9. Ese es el c cuadrado, ya. El c vale 3. La distancia entre los focos es 2c, 6. Esto está malo. Esto está malo. La distancia de un foco al vértice, porque la distancia del foco al centro es 3, ¿cierto? Ya. La distancia de un foco al vértice más cercano es 2 unidades. A ver, ¿cuál es la distancia del vértice al centro? Es A, ¿cierto? 5. Y el C vale 3. La distancia entre el vértice y el foco sería 2. ¿No? Tal como está dicho ahí. Esta está buena. Para construirla requiere una cuerda de 8 unidades de largo. ¿Están de acuerdo o no? No, No. ¿Cuántas unidades tendría que tener esa cuerda? tendría que ser 10 10, porque este es y el un que más. poco más para amarrar los Un a la poco cuerda. más. 10 y más para amarrarla, porque tienen que ser, ¿cuánto se llama? 10 metros libres. ¿Mm? Ya. La misma elipse. Parece que la pregunta es la misma. La distancia entre los focos es 10 unidades. No, la distancia entre los focos, ¿cuánto era? 6. Así que esto está malo. La distancia de un foco al vértice más cercano es 2 unidades, ya lo vimos ya. Para construirla se requiere una cuerda de 8 metros y ya sabemos que no. Aquí le vamos a poner para que diga sí. Pues, ¿eh? ¿Cuánto teníamos que ponerle? ¿De cuánto es el largo de la cuerda? De 10. 10 o más. 10. 10 le vamos a poner. ¿Eh? La distancia entre los focos está mala. Esta estaría bien y esta estaría bien. 2 y 3. No está, no está. Entonces, esta, pongámosle cuánto. Pongámosle aquí cuánto.
La distancia entre los focos, esta es 6, 6, 6, 6. Ya. Esta está buena. Esta está buena. Y esta está buena. La D. Listo. Ahí arreglado el cuento. Oh, se acabó. Se acabó. Pero claro, si ya son las 12:45. ¿Qué más? ¿Mm? Bueno, la próxima semana les voy a dar libre. Porque ¿hay desconexión o no? O yo estoy equivocado, ¿no? No sé, cosa que hay desconexión. Listo. Pero después tenemos una semana de clase. Y en esa última semana tenemos que terminar de ver la elipse y la hipérbola. Y con eso entra en la prueba. Ahora, lo que no alcancemos a ver queda para el segundo semestre. Así que los más entusiastas hagan el empeño, porque así no se pierden el término de la película esta, ¿cierto? Y la van a poder ver el próximo semestre. ¿Cierto, Merlina, Carmona? Encantado de tenerte a la vista. Ay, sí, profesor, discúlpeme, he saltado un poquito clases, que estoy trabajando, así que como que estoy como en clases y trabajando y ha sido difícil, pero Bueno, solamente va a ser por este tiempo. pero ya sabes que las clases las puedes revisar, leer, volver a leer. ¿Ya? Las clases son como un profesor así muy buen genio, porque tú la puedes leer, la puedes repetir y ese profesor no se enoja, porque es leer, leer. Pero al mismo tiempo, ustedes anotan una palabra mágica, parábola, pum, se encuentran con un montón de cosas en la palabra. Después anotan otra palabra mágica, elipse, y encuentran en internet cualquier cantidad de cosas. Yo creo que con lo que en este momento vimos de elipse y ya vimos ayer de parábola, ustedes pueden entrar y empezar a entender. Entran a internet, digamos, y empiezan a entender. No se quedan pegados, empiezan a entender. Ahora, esa es una fórmula. No es muy buena esa fórmula, es como cuando yo estudiaba y habían unos libros que traían problemas resueltos. Oh, y había gente que les gustaba ese problema. Había una colección norteamericana, los Chaum, por ejemplo, que traía problemas resueltos. Oh, los tipos se volvían locos y miraban el ejercicio, cómo estaba resuelto. Les iba mal en la prueba. ¿Por qué? Porque no habían resuelto ni uno. Veían cómo otro lo había resuelto en un libro. ¿Qué es lo que había que hacer? Yo escogía los libros esos que tenían problemas no resueltos. Y me empezaba a tratar de resolverlos, pero con un espíritu crítico absoluto, o sea, no creerme el cuento. Como ese equipo de fútbol que jugó ayer con Bolivia, se creyeron el cuento. Cuando les vi la cara de felicidad que tenían como jugando una bichanga, dije yo, estos tipos no van a ganar, es imposible que puedan ganar. ¿Mm? El que gana tiene todos los sentidos puestos en lo que hace. Y tiene cara de que está entusiasmado bueno, en ese caso tiene que usar su fuerza, todo eso, decidido a ganar. En cambio, el equipo boliviano, que a lo mejor no era bueno, venían decididos a sacar empate y si hubieran podido ganar, perfecto. Pero los tipos se les notaba en la cara. Incluso cantaron su himno, nota, un poco desafinado también. Bueno, igual que los chilenos nomás, pero lo hicieron, venían con ganas los tipos. ¿Mm? Así es la vida. Así es la vida. Todo se sabe al final. Bueno, aquí ha fallecido el arquitecto. ¿Cuántas obras tiene? A ver, uy, estudió mucho. No importa. ¿Cuántos edificios? ¿Cuántos paisajes? ¿Cuántos parques? ¿Mm? ¿Dónde está su sello?
Hay una trilogía de arquitectos que yo admiré mucho, digamos, en los años 60, y que fueron Eskenazi, Domus, a ver, ay, no me acuerdo el nombre uno, Eskenazi Messina, Shapira, Eskenazi Messina, 3 arquitectos, Shapira, Eskenazi y Messina, Avenida Perú en Viña del Mar. Y uno se para ahí y todos esos edificios lo hicieron ellos. Shapira, Eskenazi y Messina. Y es un conjunto maravilloso, porque uno se mueve y los edificios como que se mueven con uno, ¿eh? Y tienen una armonía. Y gracias a esa armonía, Viña del Mar empezó a tener fama de ciudad hermosa. Quizás no tan hermosa como otras ciudades, porque sí hay ciudades hermosas. Les aconsejo una, Cartagena de India, Colombia. Ciudad hermosa. Pero ahí está el sello. No importa cómo mueran, no importa cuándo, pero sí ya entraron a la historia. Mientras al menos duren las fotos del edificio, porque los edificios se pueden caer y los pueden cambiar. Shapira, Eskenazi, Messina. Así que espero ver pronto. Bozo, Rojas, Casanova, grandes arquitectos. ¿Qué hicieron? La ciudad universitaria, partiendo por ese maravilloso edificio que tiene en arquitectura, pero que estaba destinado a otra cosa. Pero era bonito, sobre todo ahí la entrada, digamos, está por atrás ahora, la verdadera entrada. Ese edificio estaba destinado para la escuela agrícola, y fue escuela agrícola. Bueno, ustedes no lo conocen, todavía no han estado ahí, pero cuando estén ahí, lo van a recorrer. Ojalá que en algún momento, me imagino que no pasan todo el tiempo encerrados, recorran La Serena, recorran el centro, recorran la armonía, de al menos estar en una ciudad que tuvo un plano regulador y que hubo un plan, el Plan Serena. Ha sido un gusto estar con ustedes y un gustazo de que recién nos vamos a ver en 2 semanas más, pero con las pilas puestas, que va a ser ya la despedida. Por favor, pongan su nombre en el chat. Chao Alonso Carmona, chao Valentina Casanova, chao Melina Carmona. Chao, Chao, profesor, que tenga buena tarde. y chao también las demás que seguramente estaban poniendo atención desde las sombras. Yo no las podía ver, pero sabía que ponían atención. La Montserrat Huerta tiene una foto ahí que siempre está poniendo atención. Bien. Chao. Chao, chao.